Hola a todos. En la clase de hoy vamos a explicar un poquito los momentos previos al golpe de Estado del 17 de julio de 1936. Como sabéis, este es el golpe de Estado que dan algunos militares rebeldes contra el gobierno de la República y que va a triunfar en algunas zonas de España sí y en otras no, lo que va a provocar que haya una guerra civil que dura 3 años y que después va a desembocar en una dictadura militar del general Franco hasta que se muere en 1975. ¿Vale? Vamos a hablar de esos momentos previos. ¿Mm? Vamos a hablar que en las elecciones de febrero del 36 ¿eh? ya se notaba cómo la gente estaba polarizada. Había habido una revolución, la Revolución de Octubre de 1934, durante el gobierno de derechas de la Segunda República, que había, por así decirlo, dividido los bandos todavía más. Recordamos un poquito la evolución de la Segunda República, empieza del 31 y acaba en el 36 y tiene tres partes, ¿vale? Bueno, cuatro. Un gobierno provisional, y ya empezamos con un gobierno de izquierdas, un gobierno de derechas y luego otro gobierno de izquierdas. El gobierno de izquierdas es del 31 al 33, el gobierno de derechas es del 33 al 36, a febrero del 36, y el último gobierno de izquierdas, que es el que vamos a analizar ahora, es del febrero del 36 a julio del 36. Ese gobierno, como sabéis, se llama Gobierno del Frente Popular. Sabéis que las izquierdas, los partidos de izquierda, se han unido todos en una gran coalición para derrotar a las derechas, cuyo gobierno ha caído, como sabéis, por cuestiones relacionadas con la corrupción, etc. En este Frente Popular está un partido que se llama Unión Republicana, el Partido Comunista de España, el PSOE, Esquerra Republicana de Cataluña y el partido de Manuel Azaña, que se llama Izquierda Republicana. Enfrente del Frente Popular está una coalición de partidos de derechas que se llama Frente Nacional Contrarrevolucionario, que lleva la CEDA, el partido de Gil Robles, recordad, que se llama Confederación Española de Derechas Autónomas, el partido de Calvo Sotelo, que se llama Renovación Española, perdón. Calvo Sotelo es el político al que van a asesinar y que va a provocar, por así decirlo, que el golpe de Estado se dé en esa fecha y no en otra. Están los carlistas también en esta coalición y está también un partido catalán, la Lliga Catalana, un partido de derechas, pero con un poquito de pozo nacionalista. En esta coalición de derechas no está ni la Falange Española, ese pequeño partido que tiene el hijo del dictador Primo de Rivera, que se llama José Antonio, y no está tampoco el Partido Nacionalista Vasco. Bien, en las elecciones del 16 de febrero del 36, el Frente Popular gana con mayoría absoluta, ¿vale? A esta victoria, le siguen una serie de huelgas y de desórdenes públicos, incluyendo incendios, destrucciones de iglesias, etc. En el otro frente, por así decirlo, en otro lado, están los paramilitares falangistas, mejor dicho, que están organizando también muchos desórdenes públicos, como el pistolerismo, el asesinato de sindicalistas, etc. Son grupos paramilitares porque no son militares, son sindicalistas o simpatizantes de partidos de extrema derecha que llevan armas, ¿de acuerdo? Bien, los historiadores no se ponen de acuerdo en el número de víctimas que hay en estos momentos, de febrero del 36, cuando ganan las elecciones del Frente Popular, a junio del 36. Y esto es importante porque durante el franquismo se va a considerar legítimo el golpe de Estado para acabar con el desorden de la República. Hay historiadores que hablan de 400 muertos de febrero a julio del 36 y hay historiadores que hablan de 40 muertos, o sea que las cifras bailan un poco en un sentido o en otro. La mayor parte de los historiadores, eso sí, no hablan de un número exagerado de muertos. La cifra de 400 no está avalada por casi ningún historiador y tampoco se demuestra que la República no tuviera el control
de la situación, que no estaba desbordada por los desórdenes públicos, aunque sí que se ha querido vender esa idea en la historiografía franquista e incluso en la actualidad. Eh, o sea, que no era inevitable una guerra civil, no era inevitable un golpe de Estado. Se podía todavía gestionar desde la política, recordar lo que decía Cánovas, gestionar la política sin que tengan que intervenir los militares. Al mismo tiempo, también los historiadores niegan que sea un factor importante el miedo a que en España se dé una revolución comunista, una revolución bolchevique, exactamente igual que la que había pasado en Rusia. Es verdad que hay miedo a que eso ocurra, pero no se considera uno de los factores principales del golpe de Estado. Se considera como un factor principal del golpe de Estado precisamente que ciertos militares rebeldes quieren simplemente acabar con el gobierno del Frente Popular, quitarlo. Lo consideran ilegítimo, peligroso o lo que sea, pero lo que quieren es acabar con ese gobierno. Así que desde que ganan las elecciones, en febrero del 36, ya hay un montón de militares, oficiales, que se declaran a sí mismos republicanos de derechas o monárquicos, que están preparando una sublevación militar. No es la primera, recordad que en el año 32, en el primer bienio de izquierdas, en el primer gobierno de izquierdas de la República, el general Sanjurjo, desde Sevilla, había intentado un golpe de Estado, al que se conoce con el nombre de la Sanjurjada. Recordad que lo capturan y lo condenan a muerte, pero luego lo perdonan, lo amnistían y le permiten irse a vivir a Lisboa. Esto es un error desde el punto de vista de los defensores de la República, porque Sanjurjo va desde Lisboa a convertirse en el líder ideólogo de este golpe de Estado, junto con Mola. Pero no solamente está él conspirando, el propio rey Alfonso XIII, que se ha ido de España, recordad, cuando pierde las elecciones en los partidos monárquicos, el rey lo que hace es irse a Cartagena y desde ahí coger un barco y simplemente salir del país. Pero cuando está en Italia, le pide ayuda a Mussolini, le pide dinero y le pide armas para un eventual, o sea, un posible golpe de Estado en España. Si hablamos un poquito, vamos un poquito hacia atrás, en el 35, cuando todavía está gobernando la derecha, José María Gil Robles, que es le hemos llamado en clase muchas veces el pequeño Hitler español, es el líder de la CEDA, el partido ese, que es una confederación de derechas autónomas, se ha convertido en ministro de la guerra. Eso va a ser la causa de la Revolución de Octubre. Recordad que mucha gente se echa a la calle porque no quieren que haya extremistas en el gobierno. Niceto Alcalá Zamora le ha dado el gobierno a Lerroux, pero Lerroux se ha visto obligado a darle ministerios a la extrema derecha, ¿vale? Y eso provoca muchas huelgas en Asturias, en Madrid, en Andalucía, pero sobre todo la Revolución de Octubre de Asturias. Cuando Gil Robles llega por fin a ser ministro de la guerra, esto es ministro de defensa, se dedica a colocar a sus militares de confianza, por así decirlo, en puestos clave. Por ejemplo, Franco va a ser el jefe del Estado Mayor Central, o sea, el jefe del ejército, por así decirlo. Otro militar que se llama Fanjul va a convertirse en un secretario personal de Gil Robles, que es el ministro. Godet y Mola, que son otros generales importantes en esta historia, también van a tener cargos importantes. Godet va a ser responsable de la aviación y Mola va a ser el jefe de las fuerzas en África, el jefe del ejército de Marruecos. Bueno, como digo, nada más celebrarse las elecciones, hay un intento de dar un golpe ya por la fuerza. El propio Gil Robles, que es un político, por así decirlo, ha hablado con los diferentes generales para ver si es posible ya dar un golpe de Estado. Franco, en este momento, no ve la situación como que se pueda llevar con garantías ese golpe de Estado y entonces se echa atrás, ¿vale? El papel de Franco en estos momentos, ya lo visteis en la película, va a ser bascular de un lado a otro. No va a dar un paso hasta que no esté seguro de que va a funcionar.
En ese momento, que ha habido elecciones y han ganado los partidos de izquierdas, el Frente Popular, en España funcionaba algo así como lo que funciona en otras repúblicas como en Francia, que es que primero se presentan a las elecciones todos los partidos y luego hay una segunda vuelta en la que solamente se presentan los dos más ganados. Eso pasaba en España, en teoría, pero Azaña, que ve peligrar la República si se celebran las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones, lo que hace es formar gobierno ya en ese momento, ¿vale? Así que le da el poder, por así decirlo, al Frente Popular, se convierte él mismo en el presidente de la República y pues empieza el gobierno del Frente Popular. En este momento es cuando lo que se ve en la película, Azaña, que se ha reservado a sí mismo de nuevo el Ministerio de la Guerra, sí que va a, como hemos dicho, desperdigar, o sea, mandar a cada uno a una punta de la península a los generales que él considera más peligrosos. Al general Godet lo manda a Baleares, al general Franco a Canarias, al general Mola, tal y como vimos en la película, lo manda a Pamplona. Esto, la historia ha demostrado que no funcionó porque estos militares estaban constantemente en contacto. Incluso en el caso de Franco, que ya le había cerrado la academia militar en el primer gobierno de la República, cuando ya lo exilia a Canarias, le parece una humillación que le va a generar bastante resentimiento contra Azaña y contra la República, al general Franco. Bueno, el 8 de marzo, si las elecciones son en febrero, el 8 de marzo, varios de estos militares antes de ser exiliados se han reunido en una casa. Esta reunión es muy famosa porque están todos los ideólogos del golpe de Estado, de la conspiración. Ya hablan de que hay que organizar un alzamiento, esa es la palabra que usan, un alzamiento militar para acabar con el gobierno del Frente Popular. Se acuerda también que el jefe, cuando empiece ese golpe militar, el jefe militar, o sea, el jefe de los ejércitos, de la junta militar, va a ser el general Sanjurjo, que está, ya lo hemos dicho, exiliado en Lisboa. Incluso fijan una fecha, el 20 de abril. Las elecciones han sido en febrero, en marzo es la reunión y pocas semanas después, el 20 de abril, va a ser el golpe de Estado. En este momento, Queipo del Llano, que es otro militar importante, se va a visitar a Mola, como hemos visto en la película, en Pamplona. Se dan cuenta de que ambos están planeando este golpe y deciden coordinarse. Esto es importante porque de esa reunión el director del golpe de Estado va a ser Emilio Mola. El ideólogo principal sería Sanjurjo y el líder espiritual, por así decirlo, pero desde ese momento Mola se va a convertir en el director de la conspiración. De hecho, ese es el apodo que él usa, el director. ¿Qué apoyos tiene Mola para el golpe de Estado? Pues básicamente los militares que hemos llamado africanistas, ¿vale? Los que se han hecho carrera y han ascendido meteóricamente en la guerra africana. Y además los miembros de una especie de sindicato militar que se llama Unión Militar Española, que es clandestino, es paralelo a lo oficial, pero que tiene muchísima gente, ¿vale? Mola, en una carta que manda en secreto por supuesto, a los que él considera leales, habla de que ese golpe de Estado tiene que ser terriblemente violento, tiene que reducir lo antes posible al enemigo, tiene que encarcelar y fusilar a todos los directivos de los partidos políticos y sociedades sospechosas de no apoyar al golpe. O sea que ya se prevé que ese golpe va a ser contundente, muy violento y básicamente para asustar a los defensores de la República. Mola tiene contacto con numerosas guarniciones, numerosos cuarteles que le dan su apoyo en caso de que el golpe se lleve a cabo. Pero tiene sus dudas también, y esto se va a ver en la guerra civil, con algunas zonas. Evidentemente la primera y principal, Cataluña, ¿no? Pero también Valencia, también Andalucía
y por supuesto la capital de España. En la capital de España están precisamente los militares más leales a la República. De hecho, Madrid se va a defender durante el principio de la guerra y va a evitar que caiga Madrid en manos de los golpistas. ¿Qué falta de apoyos tiene Mola en este momento? Pues mira, no tiene todo el ejército, lo acabamos de decir, no tiene toda la Guardia Civil, que recordad que está armada, no tiene otras fuerzas de seguridad, ¿eh? Y tiene la oposición, por así decir, no tiene tampoco, no cuenta con el apoyo del jefe del Estado. Recordad que en el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923, Alfonso XIII se puso de parte del golpe de Estado. Manuel Azaña es el presidente de la República, evidentemente no se va a poner de parte de un golpe que quiere acabar con él. Además va a tener enfrente las organizaciones obreras y campesinas, anarquistas, socialistas, comunistas, que no van a ser pasivos ante un golpe militar. Ya están avisando, ya lo hemos visto en la Revolución de Octubre de Asturias del 34, que si hay un golpe ellos van a responder con la fuerza. Mola va a buscar apoyo en paramilitares, igual que hablamos de los sindicatos de izquierdas militarizados, paramilitares, esto es con armas. Mola va a buscar apoyo también de grupos paramilitares. ¿Cuáles son los dos más importantes? Pues los primeros son los requetés, esto es los falangistas, y también los carlistas, ¿vale? Perdonad, los requetés son los carlistas y los falangistas son los miembros del partido de José Antonio Primo de Rivera. Hablamos de los carlistas porque Mola al principio no les da, no quiere plegarse a las condiciones que le ponen los carlistas. Evidentemente los carlistas lo que quieren es que haya un rey en España y que ese rey sea el legítimo heredero, ni más ni menos que de aquel hermano de Fernando VII, ¿os acordáis? Carlos María Isidro, el pretendiente. Pues el descendiente, o sea, bisnieto o tataranieto de ese Carlos, ese sería el que ellos quieren que sea el legítimo rey de España, además con una fortísima presencia de la Iglesia y una vuelta, por así decirlo, a las cosas más oscuras del antiguo régimen, ¿vale? Mola, que es un republicano, no lo ve claro, no ve que esta vuelta a esa España anterior no va a beneficiar para nada. Mola es un republicano, lo que quiere es una dictadura militar en una república, en una estructura como la de la República. Sin embargo, necesita el apoyo de los carlistas, necesita su infraestructura, por así decirlo, y al final se va a plegar a sus condiciones. Evidentemente, como sabéis, no va a haber un rey carlista en España nunca, pero sí que les va a dar concesiones para que se unan al golpe militar. ¿Qué pasa con los falangistas? Bueno, sabéis que José Antonio Primo de Rivera ha fundado un partido, el equivalente al partido fascista de Mussolini o al partido nacionalsocialista de Hitler, que se llama Falange Española y tiene un montón de adeptos. Aún así es una cosa muy pequeñita comparado con otros grupos políticos como la CEDA o Renovación Española de Calvo Sotelo, pero Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, tiene mucho magnetismo y es capaz de movilizar muy pronto a sus bases, ¿no? A Primo de Rivera, como sabéis, lo han detenido, está en la cárcel en Alicante y desde la cárcel va a ponerse al servicio del golpe de Estado. Si lo necesitan, los falangistas se pondrán los primeros en la línea de batalla de parte del golpe de Estado. Pero, por así decirlo, no le van a hacer mucho caso, porque realmente no tiene mucha fuerza ese partido. Aún así, la Falange estará de parte del golpe. O sea que tenemos a unos militares rebeldes, a los partidos de derecha que van a colaborar subvencionando el golpe de Estado, a los partidos carlista y falangista, todos estos van a estar de parte del golpe de Estado y enfrente van a tener las cosas de las que ya hemos hablado. Termino con un dato, se acaba este vídeo, termino con un dato de esta reunión que se celebra en Madrid de los militares rebeldes que van a conseguir que se alquile un avión
para traer de Canarias hacia Marruecos al general Franco para que se ponga al frente del ejército africano, el ejército español que está en África, la legión básicamente. Esta historia es muy rocambolesca, se trata de cómo en secreto eh, un millonario español que se llama Juan March, ¿eh? Manda dinero al director del periódico ABC, que se llama Torcuato Luca de Tena, ¿eh? y para que le mande dinero, este director de periódico que está en Madrid, le mande dinero a un corresponsal que está en Londres para que alquile un avión. Ese avión va a venir de Londres a Canarias, fingiendo que son un millonario y unas chicas muy guapas que lleva, a pasar unas vacaciones. Pero en realidad ese avión viene hacia España, hacia Canarias, quiero decir, para que Franco pueda moverse de Canarias a Marruecos y levantarse como el capitán general de este ejército que va a entrar después en la península. Ese avión se llama Dragón Rapide. Es el avión de Franco, va a ser muy famoso y muy dentro de la mitología franquista va a ser pues uno de los elementos principales, ¿no? El avión que trajo a Franco para el glorioso alzamiento, como le llaman ellos, el Dragón Rapide. Bueno, un saludo, espero que hayáis entendido las cosas y que poco a poco vayamos ampliando un poquito nuestro conocimiento sobre estos momentos previos de la guerra civil. ¿De acuerdo? Un saludo a todos y ánimo.